Hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir poniendo en ejercicio el poder creativo. Vamos a seguir aprendiendo. Mira, esto es un envase. Este es un envase de vidrio. Como tal está sujeto a ciertas características que le impone su naturaleza. Si se cae se rompe, absorbe la temperatura, tiene cierto grado térmico, etc. Sin embargo, lo fundamental, lo esencial, es lo que va adentro. Lo que va adentro, que puede ser azúcar, sal, arroz, aceite, cualquier cosa que quepa aquí adentro, le va a dar una vocación al envase. Es decir, le va a dar una utilidad, un propósito. Sin nada adentro, ¿de qué sirve? Bien, una cosa es la naturaleza y las características del envase y otra cosa es la naturaleza y las características de lo que va adentro. Ahora vamos a llevar este mismo concepto a nosotros. Nosotros, en cuanto a seres humanos, somos un envase. Por supuesto, estamos sujetos a una naturaleza, la naturaleza humana, y a sus características. Pero lo fundamental es aquello para lo cual sirve este envase humano, que es para un contenido. El contenido es lo que le da sentido a la existencia del envase, lo que le da utilidad. Y el contenido en cada uno de nosotros, en cada envase humano, puede variar, puede cambiar. Y los atributos y la naturaleza del contenido también puede variar. Es decir, yo puedo escoger 4, 5, 10 o 7 mil millones de envases idénticos a este, pero colocar dentro de cada uno distintas sustancias, distintos elementos. Y eso es lo que le va a dar la cualidad esencial, el contenido. Es importante que nosotros reflexionemos y pensemos, cuando nos pensamos a nosotros mismos, ¿qué marco de referencia utilizamos? ¿Nos pensamos desde el envase y nos consideramos desde la naturaleza humana o nos pensamos y nos consideramos desde el contenido? Porque, por ejemplo, este envase puede decir, si me caigo me rompo, si hace frío me pongo frío, qué sé yo. Pero lo que va dentro del envase puede tener una percepción de sí mismo y una naturaleza que le da un marco de referencia distinto, entonces su percepción y su idea es distinta. Pero ambas cosas son reales. El envase y el contenido existen y están sujetos a naturalezas diferentes. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, miel o azúcar dentro de este envase, si el azúcar se cae al suelo no se rompe, pero si el envase se cae al suelo con el azúcar, malogra el azúcar. Ya no sirve porque se mezcla con las astillas y hay que tirarlo. Entonces, el contenido está condicionado por el envase. Volviendo a nosotros, el envase es la personalidad. El ser que encarna, el observador presente, la conciencia viva, el yo soy, esa noción de pensarnos que nos permite crear una idea de nosotros mismos, de lo cual surge la personalidad, esa idea subjetiva de nosotros mismos. La personalidad es el envase y el ser es el contenido. Por supuesto, como decimos, son de ambas naturalezas y tienen características distintas y obviamente el ser, el contenido, es lo esencial. Pero ojo, no hay que olvidarse del envase y de sus limitaciones y de los condicionamientos que impone. Porque si el envase se rompe, el contenido se derrama y se mezcla con las astillas y se malogra. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es dejar de pensarnos únicamente y exclusivamente como envases y comprender que lo esencial es lo que está dentro, el contenido, y descubrir cuál es la cualidad singular del contenido, de lo que hay dentro, del ser. Cuáles son las capacidades, características del ser que ha encarnado en nosotros y que somos en realidad y que nos da esta potestad de existir con noción de que existimos y de nosotros mismos. Pero sin olvidar que somos también un envase.
y que estamos sujetos a las características del envase, la fragilidad, las limitaciones que la personalidad nos impone. Muy bien, esta es la dualidad que forma hoy al ser humano. El humano es el envase y el ser es el contenido. El ser humano compone una dualidad perfecta, una bipolaridad perfecta, el alfa y el omega, presentes en una misma entidad y en un mismo tiempo-espacio. Esta es la singularidad y lo que hace singular al hombre. Polarizarnos exclusivamente en uno y no en el otro es un error. Marca un subdesarrollo, una deficiencia y nos hace incapaces. No estamos en la plenitud del poder. Ahora, cuando nosotros descubrimos en nosotros el contenido, no solamente somos capaces de descubrirlo en todo lo demás, cuando desarrollamos la percepción de lo esencial y podemos percibir lo esencial en nosotros, el contenido, también podemos percibirlo en todo lo demás. Y nos conectamos con la vida desde lo esencial también, no exclusivamente desde lo esencial. A veces algunos piensan que, descubierto el contenido, ya el envase no me sirve para nada o lo abandono. Ese es un error. Es tan equivocada esa actitud como las que se definen a sí mismos desde el envase sin considerar un contenido. O porque no lo hay, como existen muchísimos casos, tal vez en la mayoría, o porque todavía no han desarrollado esa sensibilidad, esa conciencia para descubrirse a uno mismo, para descubrir su singularidad. Pregúntate entonces, cuando te piensas, cuando juzgas, ¿desde dónde piensas y desde dónde juzgas? ¿Desde el envase, desde la personalidad o desde el contenido, desde el ser? O desde ambos, que sería lo correcto. Es importante observar a la personalidad desde el ser, para ver cuánto nos condiciona la personalidad y para ver si esa personalidad está impidiendo que el ser cumpla con el propósito por el cual se metió dentro de este envase humano. Muy bien, nos estamos viendo. Ahí te dejo la reflexión. Que tengas un buen día. Adiós.